Hola, soy Isabel, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces el amor no es suficiente para salvar una relación. Hace algunos años, creía que había encontrado al hombre perfecto. Marcos era todo lo que alguna vez pensé que quería: encantador, divertido y despreocupado. Nos conocimos en la universidad, en nuestro último año, cuando ambos estábamos ahogados en trabajos finales y exámenes. A menudo coincidíamos en la biblioteca, él siempre sentado en el mismo rincón cerca de la ventana, con su cabello desordenado y una sonrisa despreocupada que parecía desafiar el estrés académico. Un día, después de semanas de compartir silencios cómodos y miradas furtivas, él se acercó y me dijo: «Siempre te veo estudiando con tanta concentración. ¿Cómo lo haces sin volverte loca?», dijo con una risa suave que hizo que mi corazón diera un vuelco. Me reí, sorprendida por su espontaneidad. «Creo que ya estoy un poco loca. Es la única explicación para seguir viniendo aquí todos los días», respondí con una sonrisa tímida. Desde ese momento, todo cambió. Empezamos a sentarnos juntos, compartiendo libros, notas y risas. Marcos tenía un don para hacerme olvidar el estrés, siempre sabía cómo sacarme una sonrisa, incluso en los días más oscuros. Poco a poco, nuestras conversaciones se hicieron más profundas, hablando de sueños, miedos y futuros inciertos. Él quería viajar por el mundo y explorar cada rincón desconocido, mientras que yo soñaba con una vida estable y tranquila, con una carrera exitosa y un hogar acogedor. A pesar de nuestras diferencias, encajábamos perfectamente. Él equilibraba mi naturaleza organizada y meticulosa con su espíritu libre y aventurero. Al poco tiempo, estábamos saliendo oficialmente, y nunca había sido tan feliz. Recuerdo las tardes en las que caminábamos por el Parque del Retiro en Madrid, riéndonos como niños, haciendo planes para el futuro y soñando con una vida juntos. Después de graduarnos, decidimos dar el siguiente paso y mudarnos juntos. Fue emocionante y aterrador al mismo tiempo, pero estaba convencida de que nada podía salir mal con Marcos a mi lado. Al principio, todo era perfecto. Nos despertábamos riéndonos, cocinábamos juntos, y las noches se llenaban de conversaciones interminables. Sin embargo, pronto descubrí que vivir juntos también significaba enfrentar sus hábitos impredecibles. Mientras yo organizaba todo meticulosamente, Marcos era un completo caos. Dejaba la ropa tirada, olvidaba fechas importantes y vivía sin preocuparse por el mañana. Aún así, lo amaba profundamente. Me convencí de que sus defectos eran solo parte de su encanto, y que su actitud relajada era precisamente lo que me había atraído en primer lugar. Además, él siempre encontraba la manera de compensar sus despistes con detalles románticos y sorpresas inesperadas. Me regalaba flores sin motivo alguno, preparaba cenas improvisadas y siempre tenía una palabra dulce para hacerme olvidar cualquier molestia. Después de unos meses de convivencia, decidimos que era hora de presentar a nuestras familias. Yo estaba nerviosa, especialmente porque mi familia era extremadamente tradicional y protectora. Mi madre no podía concebir la idea de que su pequeña Isabel ya no fuera tan pequeña, y mi padre, aunque más callado, siempre tenía una mirada analítica que parecía escudriñar las intenciones de cualquiera que se acercara a mí. La presentación fue tensa, pero Marcos se ganó a mis padres con su carisma y humor. Los hizo reír contando historias de sus travesuras en la universidad y de cómo logró conquistarme a pesar de mi cara de seriedad perpetua, como él solía llamarla. Ver a mis padres reír con él fue un alivio, y pensé que si había logrado conquistar a mi familia, no había nada que no pudiera hacer. Luego llegó el turno de conocer a la familia de Marcos. Ricardo y Elena me recibieron con una calidez desbordante. Desde el primer momento, supe de dónde sacaba Marcos su carácter relajado y bromista. En su hogar, las risas eran constantes y las bromas parecían ser el lenguaje principal. Al principio, fue refrescante. Me encantó ver la cercanía de su familia, cómo se sentían libres de reír y hacer bromas sin miedo al juicio. Sin embargo, pronto me di cuenta de que sus bromas iban más allá de lo que yo consideraba sano. El primer día que los conocí, me hicieron una broma que nunca olvidaré. Elena sirvió una comida extremadamente salada, y mientras todos comían con normalidad, yo luchaba por no escupir el primer bocado. Ricardo seguía insistiendo. «Vamos, Isabel, come más. En esta casa se valora un buen apetito». Yo sonreí forzadamente, sintiendo cómo mi boca se secaba más con cada bocado. Finalmente, Elena no pudo contenerse y estalló en carcajadas. «Es una broma, querida. Queríamos ver cuánto podías aguantar sin quejarte. Bienvenida a la familia». Me reí nerviosamente, tratando de encajar.
Miré a Marcos en busca de apoyo, pero él también estaba riéndose, disfrutando del espectáculo. Me sentí humillada, pero decidí ignorarlo. Pensé que era solo su forma de aceptarme y que todo sería mejor con el tiempo. Pero no lo fue. Las bromas continuaron cada vez que visitábamos a sus padres, y aunque intentaba tomármelo con humor, había ocasiones en las que cruzaban la línea. Sin embargo, nunca le dije nada a Marcos. No quería parecer una amargada o arruinar su relación familiar. Me convencí de que eran bromas inofensivas y que no debía tomármelas tan en serio. Pero esas bromas fueron la primera señal de que nuestros límites eran muy diferentes. Una señal que elegí ignorar, y que eventualmente llevaría a uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Con el tiempo, empecé a acostumbrarme a las bromas de la familia de Marcos, o al menos eso me hacía creer a mí misma. Cada vez que visitábamos a Ricardo y Elena, intentaba estar alerta, esperando el próximo chiste o la siguiente travesura. Había aprendido a sonreír y a reírme junto con ellos, aunque por dentro me sintiera incómoda. Era mi forma de demostrar que podía encajar, demostrarle a Marcos que lo amaba lo suficiente como para aceptar su peculiar familia. Sin embargo, las bromas no siempre eran inofensivas. Recuerdo una vez en la que organizaron una cena familiar para celebrar el cumpleaños de Ricardo. Habían preparado una mesa preciosa en el jardín, con luces colgantes y velas aromáticas. Todo parecía perfecto, hasta que Elena me dijo: «Isabel, ¿podrías ir a la cocina y traer el pastel? Está en el refrigerador». Asentí con una sonrisa, queriendo ayudar. Al abrir el refrigerador, encontré una hermosa tarta decorada con crema y frutas frescas. La levanté con cuidado y, justo cuando me giré para regresar al jardín, el suelo resbaladizo me jugó una mala pasada. La bandeja se deslizó de mis manos, y el pastel terminó esparcido por todo el suelo. Me quedé paralizada, mirando el desastre, sintiéndome avergonzada. Justo en ese momento, escuché las carcajadas desde la puerta. Al girarme, vi a Elena y Ricardo riéndose a carcajadas. «Era una broma», dijo Ricardo, con lágrimas de risa en los ojos. «Pusimos aceite en el suelo para ver si alguien se caía. No esperábamos que fuera tú». Me reí nerviosamente, tratando de no mostrar cuánto me había afectado. Miré a Marcos, esperando que al menos él estuviera de mi lado, pero él también estaba riéndose, tratando de contenerse. Me sentí humillada, pero me convencí de que no debía tomármelo tan en serio. «Es solo una broma», me repetí a mí misma. Pero por dentro, dolía. Esa noche, al llegar a casa, no pude contenerme y le pregunté a Marcos: «¿Por qué tus padres hacen ese tipo de bromas? ¿No se dan cuenta de que a veces pueden herir los sentimientos de las personas?». Marcos me miró sorprendido, como si no entendiera de qué estaba hablando. «Vamos, Isabel. Son solo bromas. Así es como muestran cariño en mi familia. Nunca es con mala intención». Quería discutir, quería decirle lo humillada que me había sentido, pero no quería parecer exagerada. Así que guardé silencio, fingiendo que no me había afectado. Pero desde ese día, algo cambió dentro de mí. Empecé a sentirme ansiosa cada vez que íbamos a casa de sus padres, esperando la próxima broma que podría hacerme sentir ridícula. El tiempo pasó, y las bromas continuaron. A veces eran inofensivas, como cambiarme el azúcar por sal en el café o esconder mis zapatos antes de salir. Pero otras veces eran más humillantes. Recuerdo una ocasión en la que Ricardo fingió haberse cortado la mano con un cuchillo mientras cocinaba. Me asusté tanto que casi llamó a una ambulancia, solo para descubrir que era sangre falsa. Todos se rieron, excepto yo. Hablé con Marcos una y otra vez, tratando de hacerle entender cómo me sentía. Pero siempre respondía lo mismo: «Isabel, no es para tanto. Es su forma de divertirse. Si quieres ser parte de la familia, tienes que aceptarlo». Me dolía escuchar eso, porque sentía que tenía que cambiar quién era para encajar. Pero lo amaba, y quería que nuestra relación funcionara, así que seguí aguantando. Seguí sonriendo y fingiendo que todo estaba bien, mientras por dentro cada broma dejaba una pequeña cicatriz en mi autoestima. Finalmente, después de años de relación, llegó el momento de dar el siguiente paso, el compromiso. Estábamos en casa de Ricardo y Elena para una cena familiar. Todo parecía normal hasta que Elena accidentalmente derramó una copa de vino tinto sobre mi vestido blanco. Me disculpé y me dirigí al baño para limpiarlo, pero Elena insistió en que subiera a su habitación para cambiarme de ropa. «Tengo ropa limpia en el armario. Ponte lo que quieras, no quiero que estés incómoda con ese vestido manchado».
Subí a su habitación, buscando algo que ponerme. Encontré una sudadera vieja y unos pantalones deportivos que claramente no coincidían con mi estilo, pero no quería parecer desagradecida, así que me los puse. Bajé las escaleras, sintiéndome ridícula, y cuando llegué al salón, todos me miraron con sorpresa fingida. «Isabel, ¿qué llevas puesto?», dijo Ricardo, tratando de contener la risa. Me sonrojé, sintiéndome avergonzada, pero antes de que pudiera responder, Marcos se arrodilló frente a mí, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «¿Te casarías conmigo?», preguntó, con una sonrisa emocionada. Mi corazón dio un vuelco, y por un momento olvidé mi vergüenza. Dije que sí, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios. Todos aplaudieron y gritaron de alegría, celebrando nuestro compromiso. Fue un momento perfecto. Hasta que Elena no pudo contenerse y reveló la verdad. «Fue una broma. Queríamos ver si aceptarías la propuesta con ese atuendo tan ridículo». Mi sonrisa se desvaneció, sintiéndome humillada una vez más. Todos reían, incluso Marcos. Intenté reírme con ellos, pero por dentro me sentía rota. Me habían arrebatado un momento que debería haber sido especial y lo convirtieron en una broma. Pero en lugar de enfadarme, me convencí a mí misma de que era mi culpa por no saber reírme. Esa noche, mientras Marcos dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierta, mirando el techo y preguntándome si alguna vez podría encajar en su familia. Si alguna vez podrían respetar mis sentimientos. Pero me dije a mí misma que no debía ser tan sensible, que no debía arruinar nuestra felicidad por un malentendido. Me convencí de que el amor requería sacrificios, incluso si esos sacrificios incluían mi dignidad. Pero no sabía que esa sería solo la primera de muchas veces en las que tendría que elegir entre el amor que sentía por Marcos y el respeto que tenía por mí misma. Después del compromiso, comencé a planificar nuestra boda con una mezcla de emoción y nerviosismo. Siempre había soñado con un día perfecto, lleno de amor, alegría y elegancia. Imaginaba caminar hacia el altar con un vestido impecable, rodeada de flores blancas y doradas, con la mirada emocionada de Marcos esperándome al final del pasillo. Todo debía ser perfecto. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las bromas de Ricardo y Elena. Recordaba cada momento en el que me habían hecho sentir ridícula, cada risa a mi costa, y no podía soportar la idea de que arruinaran mi boda con una de sus travesuras. Una noche, mientras Marcos y yo cenábamos en casa, decidí hablarlo con él. «Marcos, cariño, necesito pedirte un favor», dije, tratando de sonar casual. Él levantó la mirada, con esa expresión despreocupada que siempre tenía. «Claro, lo que quieras». Tomé aire, sintiendo cómo mi estómago se retorcía de nervios. «¿Podrías hablar con tus padres y pedirles que, por favor, no hagan ninguna broma en nuestra boda?» Marcos dejó el tenedor en el plato, mirándome como si hubiera dicho algo absurdo. «¿Estás hablando en serio? ¿No quieres que mis padres hagan ninguna broma?» Asentí, tratando de sonar firme. «Sí. Quiero que ese día sea especial, sin sorpresas ni humillaciones. Solo quiero una boda elegante y emotiva, sin que nadie se ría a costa de nadie». Él se quedó en silencio por un momento, frunciendo el ceño. «Isabel, sabes cómo son mis padres. Las bromas son su forma de mostrar cariño. Si les pido que no hagan nada, se sentirán ofendidos». «Lo sé. Pero por una vez, solo una vez, me gustaría que respetaran mis deseos. Es nuestro día especial». Marcos suspiró, mirando su plato con frustración. «No quiero tener esa conversación. No quiero que se sientan mal. Además, sabes que no lo hacen con mala intención». «Pero a veces hieren mis sentimientos», admití en voz baja, sintiéndome vulnerable. Él me miró sorprendido, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Pero en lugar de consolarme, se encogió de hombros. «Entonces háblalo tú con ellos. Yo no quiero estar en medio». Me quedé helada. No podía creer que me dejara enfrentarme sola a sus padres, cuando todo lo que pedía era un poco de apoyo. Pero no quería discutir, así que asentí, tragándome mis emociones. «Está bien. Hablaré con ellos». Decidí invitar a Ricardo y Elena a cenar una noche, preparando una comida deliciosa y creando un ambiente acogedor. Quería abordar el tema con delicadeza, sin parecer grosera ni desagradecida. Sin embargo, en cuanto mencioné que no quería bromas en la boda, sus expresiones cambiaron. «¿No quieres bromas?».
repitió Elena, con una ceja levantada. ¿Por qué? Si es nuestra forma de divertirnos, añadió Ricardo, sonando ofendido. Lo sé, y respeto eso. Pero para mí, este día es muy importante, y me gustaría que fuera elegante y emotivo. Solo esta vez, me gustaría que no hubiera bromas. Elena cruzó los brazos, mirándome con desaprobación. Entonces, ¿quieres que cambiemos quiénes somos por ti? No es eso, intenté explicar, sintiendo cómo se formaba un nudo en mi garganta. Solo pido que ese día sea especial y respetuoso para todos. Ricardo suspiró, mirando a Elena con una expresión de fastidio. Bueno, si eso es lo que quiere la princesa, supongo que podemos intentar comportarnos. Su tono sarcástico me hizo sentir pequeña e insignificante, pero decidí no responder. Simplemente sonreí y agradecí su comprensión, aunque por dentro me sentía herida. Me fui a la cama esa noche sintiéndome culpable por haber pedido algo tan simple, como si fuera una egoísta por querer que mi boda fuera perfecta. Los días previos a la boda estuvieron llenos de estrés y preparativos. Entre elegir flores, probarme el vestido y organizar la lista de invitados, apenas tenía tiempo para descansar. Marcos estaba distante, quizás porque no le gustó que hablara con sus padres. Traté de no tomarlo personal, diciéndome a mí misma que estaba nervioso por la boda. Finalmente, llegó el gran día. El sol brillaba en el cielo de Mallorca, y la iglesia estaba decorada con flores blancas y doradas, tal y como lo había imaginado. Mi vestido era un sueño hecho realidad, con encaje delicado y una larga cola que se deslizaba con elegancia. Al mirarme en el espejo, me sentí como una princesa de cuento de hadas. Cuando caminé por el pasillo hacia Marcos, sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas de emoción. Él me miraba con amor y orgullo, y por un momento, olvidé todas mis preocupaciones. La ceremonia fue perfecta, llena de risas, lágrimas y promesas de amor eterno. Me sentí la mujer más afortunada del mundo. Luego vino la recepción. La música era alegre, la comida deliciosa y los invitados se divertían. Me permití relajarme, creyendo que todo saldría bien. Llegó el momento de cortar el pastel, y Marcos y yo nos acercamos a la mesa, tomados de la mano. La tarta era hermosa, de varios pisos decorada con flores de azúcar y cintas doradas. Todo parecía perfecto. Hasta que Ricardo se acercó con una sonrisa traviesa. Antes de que pudiera reaccionar, Ricardo agarró un pedazo de la tarta y me lo estampó en la cara. El salón quedó en silencio mientras sentía el frío de la crema en mi piel, pegajosa y empapada. Elena y Marcos comenzaron a reírse, seguidos de algunos invitados incómodos. Solo era una broma, Isabel, rió Elena, limpiándose las lágrimas de risa. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Había pedido una sola cosa, que no hubiera bromas. Y aún así, habían decidido humillarme en el día más importante de mi vida. Miré a Marcos, esperando una disculpa, una señal de arrepentimiento. Pero él solo se encogió de hombros, sonriendo. Vamos, Isabel. No es para tanto. Es solo una broma. No pude soportarlo más. Solté el cuchillo, di media vuelta y salí corriendo del salón, sin mirar atrás. Las lágrimas corrían por mi rostro, arruinando mi maquillaje perfecto. Mi vestido estaba arruinado, pegajoso y manchado. Pero lo que más dolía era la traición. Me habían traicionado en el día de mi boda. Me quedé sentada en el coche durante lo que pareció una eternidad, mirando por la ventana mientras la noche caía lentamente sobre Mallorca. Mi vestido estaba arruinado, el maquillaje corrido por las lágrimas y mi corazón hecho pedazos. La boda que había soñado durante años se había convertido en una pesadilla. Me sentía humillada, traicionada y completamente sola. Mientras me limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, el teléfono comenzó a sonar. Era Marcos. Dudé antes de contestar, pero finalmente apreté el botón de llamada. «¿Isabel? ¿Dónde estás? Todos te están buscando». Su voz sonaba preocupada, pero no podía evitar imaginar la expresión divertida en su rostro. ¿De verdad tienes el descaro de preguntar dónde estoy? Me humillaste frente a todos, Marcos. Me prometiste que no habría bromas. Mi voz temblaba de rabia y dolor. Cariño, solo era una pequeña broma. No fue nada serio. Todos se rieron. Sentí como el pecho se me llenaba de rabia. ¿Todos se rieron? ¿Todos, excepto la novia? La persona a la que se suponía que debías proteger y respetar hoy. Hubo un momento de silencio antes de que él susurrara.
No creí que te lo tomarías tan en serio. Eso es lo que más me duele, Marcos. Nunca piensas en cómo me siento. Siempre se trata de tus padres, de sus bromas, de sus risas. Pero, ¿y yo? ¿Qué hay de mí? Él suspiró, sonando frustrado. Isabel, si vas a ponerte dramática, no sé cómo manejarlo. Hablamos cuando te calmes. La línea se cortó, dejándome aún más herida. Sentí que mi mundo se derrumbaba. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? Había ignorado todas las señales, todas las advertencias, y ahora estaba pagando el precio de mi ceguera. Esa noche me quedé en la casa de mi madre. Ella me abrazó sin hacer preguntas, dándome el consuelo que tanto necesitaba. Durante una semana, me negué a hablar con Marcos. Apagaba mi teléfono, evitaba sus mensajes y me encerraba en mi dolor. Pero él no se dio por vencido. Dejó flores en la puerta, notas de disculpa y finalmente se presentó en la casa de mi madre, suplicándome que hablara con él. Finalmente, accedí a verlo. Nos encontramos en un café, lejos de las miradas curiosas de la familia y amigos. Marcos parecía agotado, con ojeras oscuras y una expresión de arrepentimiento en su rostro. Apenas se sentó, empezó a hablar. Isabel, lo siento. Nunca debí permitir que mis padres hicieran esa broma. Nunca debí reírme. Fui un idiota. Sí, lo fuiste. Respondí con frialdad, sin suavizar mis palabras. No iba a hacerlo fácil para él. No supe cuánto te afectaba todo esto. Pensé que estabas bien con las bromas. Que habías aprendido a divertirte con ellas. Lo miré, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. Eso es porque siempre te ponías del lado de tus padres. Nunca me defendías, nunca pensabas en cómo me sentía. Yo era la que siempre tenía que adaptarse, la que siempre tenía que reírse aunque me doliera. Tienes razón. Fui egoísta. Nunca debí ponerte en esa posición, pero... Te amo, Isabel. No quiero perderte. Sus palabras me hicieron estremecer. Lo amaba, eso era indudable. Pero también amaba mi dignidad y mi respeto propio. No puedo seguir así, Marcos. No puedo seguir siendo la víctima de tus padres. Si quieres que esto funcione, tienen que cambiar. Cambiarán. Yo cambiaré. Te lo prometo. Su voz sonaba sincera, y sus ojos reflejaban un dolor genuino. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asimilaran en mi corazón. Quería creerle, quería darle una oportunidad. Pero también sabía que prometer era fácil, cumplirlo era otra historia. Está bien. Te daré una oportunidad. Pero si vuelvo a sentirme humillada o irrespetada, me voy. Y esta vez será para siempre. Marcos asintió solemnemente. No te defraudaré. Lo juro. Después de esa conversación, volvimos a vivir juntos, intentando reconstruir lo que se había roto. Al principio, las cosas mejoraron. Marcos estaba atento, cariñoso y genuinamente arrepentido. Cada vez que íbamos a casa de sus padres, se aseguraba de que las bromas no cruzaran límites, y si veía que me sentía incómoda, me defendía. Por primera vez, me sentí protegida por él, como debería haber sido desde el principio. Ricardo y Elena también parecían haber cambiado. Me pidieron disculpas sinceras, admitiendo que no habían comprendido cuánto me afectaban sus bromas. Nunca fue nuestra intención herirte, Isabel. Solo queríamos integrarte a nuestra familia, a nuestra manera, dijo Elena, visiblemente arrepentida. Acepté sus disculpas, con la esperanza de que finalmente podríamos llevarnos bien. Durante varios meses, las visitas fueron tranquilas y respetuosas. Sin bromas, sin humillaciones. Empecé a bajar la guardia, creyendo que el problema se había solucionado. Pero la sombra de la desconfianza siempre estaba ahí, acechando en el fondo de mi mente. Me esforzaba por creer en el cambio, pero no podía evitar sentir que era demasiado bueno para ser verdad. Cada vez que alguien reía demasiado fuerte o susurraba cerca de mí, me tensaba, esperando otra broma. Habían dejado cicatrices en mi alma que no desaparecerían tan fácilmente. Intenté hablarlo con Marcos, explicándole que aunque las cosas parecían estar bien, yo aún tenía miedo de ser humillada de nuevo. Él me abrazaba y me aseguraba que todo había cambiado, que sus padres me respetaban ahora. No tienes nada que temer, Isabel. Estás a salvo conmigo. Quise creerle. Lo intenté. Pero no sabía que, a veces, las promesas se rompen, y que las personas rara vez cambian por completo.
El tiempo pasó, y finalmente empecé a relajarme. La relación con Ricardo y Elena mejoró, y empezamos a vernos con más frecuencia. Celebrábamos cumpleaños, cenas familiares y salidas juntos. Comencé a sentirme parte de su familia, y mi amor por Marcos creció aún más. Pero todo ese progreso, toda esa paz, estaba a punto de desmoronarse. Una sola decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Porque aunque había perdonado, nunca había olvidado. Y las heridas mal sanadas siempre encuentran la forma de abrirse de nuevo. 2 años después de la boda, mi vida parecía finalmente encaminada. Había recibido una gran promoción en mi trabajo, una que venía acompañada de un aumento de sueldo significativo. Me sentía orgullosa de mí misma, de todo lo que había logrado con esfuerzo y dedicación. Sabía que era el momento de celebrar, de recompensarme por todo el trabajo duro. Fue entonces cuando me vino a la mente la idea perfecta, un viaje de lujo a Mallorca. Imaginé a Marcos y a mí descansando en playas de arena dorada, disfrutando del sol, explorando la isla y redescubriéndonos como pareja. Después de todo lo que habíamos pasado, necesitábamos tiempo para nosotros, para fortalecer nuestra relación. Emocionada, comencé a buscar hoteles y actividades. Quería que fuera perfecto. Encontré un resort de 5 estrellas con vistas al mar, spa y restaurantes gourmet. No escatimé en gastos, quería que fuera una experiencia inolvidable. Una noche, después de la cena, le di la sorpresa a Marcos. Cariño, he reservado un viaje a Mallorca para los dos. Quiero que nos tomemos un descanso, solo tú y yo. Sus ojos se iluminaron de emoción. ¿En serio? Eso suena increíble. No puedo creer que hayas hecho esto. Me abrazó con fuerza, agradecido y emocionado. Me sentí feliz al verlo así, sabiendo que estaba haciendo algo especial para nosotros. Pero entonces, su expresión cambió, como si algo lo preocupara. ¿Qué pasa? Le pregunté, notando su repentino cambio de humor. Es solo que... mis padres han estado pasando por un mal momento financiero. No han podido ir de vacaciones desde hace mucho tiempo. ¿Crees que podríamos invitarlos también? Sentí un nudo en el estómago. Había imaginado este viaje como una escapada romántica solo para nosotros dos, pero sabía cuánto significaban sus padres para él. Dudé por un momento, recordando todas las veces que habían arruinado momentos especiales con sus bromas. Pero Marcos me miró con esa expresión suplicante, y no pude decir que no. Está bien. Pueden venir. Pero solo con una condición: si intentan hacer alguna broma, me iré de inmediato. Marcos sonrió, aliviado. Te lo prometo. Se comportarán. Esto es importante para mí, y no permitiré que nada lo arruine. Decidí confiar en él, aunque una pequeña voz en mi interior me decía que estaba cometiendo un error. Comencé a hacer los arreglos para el viaje, reservando habitaciones para todos en el resort y organizando actividades que pudieran disfrutar tanto en pareja como en grupo. Quería que fuera una experiencia inolvidable, un viaje que reforzara los lazos familiares y me ayudara a llevarme mejor con Ricardo y Elena. 2 días antes de partir, Ricardo y Elena vinieron a quedarse a nuestra casa, ya que vivimos más cerca del aeropuerto. La casa estaba llena de emoción y anticipación. Todos hablaban del viaje, de las cosas que querían hacer, de la comida que querían probar. Yo intentaba relajarme, convenciéndome de que todo iba a salir bien. Esta vez sería diferente. Me aseguré de empacar todo con cuidado, revisando y organizando nuestras maletas. La noche anterior al vuelo, le entregué a cada uno su pasaporte y boleto de avión. Ninguno de ellos los revisó, lo cual era perfecto para mi plan. Solo les di boletos de ida. No quería ser víctima de otra broma, así que me aseguré de que, si intentaban algo, tendrían que pagar el precio. Fui a la cama esa noche con una mezcla de emoción y ansiedad. Me repetí a mí misma que todo estaría bien, que no podían arruinar algo tan importante. Me desperté al amanecer, emocionada por el viaje. Pero cuando me giré, me di cuenta de que Marcos no estaba a mi lado. La cama estaba fría, como si se hubiera levantado hace horas. Me levanté rápidamente, sintiendo una inquietud en el pecho. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Fui a la habitación de huéspedes, pero estaba vacía. No había señales de Ricardo ni Elena, y todas sus maletas habían desaparecido. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Entonces, vi una nota pegada en la puerta de la entrada. La tomé con manos temblorosas y leí las palabras que hicieron que mi corazón se rompiera. Mira quién fue víctima de una broma nuevamente.
Sentí como la sangre me hervía en las venas. No podía creerlo. Me habían dejado atrás. Había organizado todo el viaje, había gastado mi dinero y mi tiempo, y ellos se habían ido sin mí, riéndose de mi ingenuidad. Una oleada de emociones me invadió: dolor, rabia, humillación. Me habían traicionado nuevamente. Y lo peor era que había confiado en ellos, había confiado en Marcos. Me había prometido que sería diferente, que no permitiría que nada saliera mal. Pero al final, eligió a sus padres una vez más. No iba a quedarme de brazos cruzados. Esperé hasta estar segura de que habían abordado el vuelo y aterrizado en Mallorca antes de llamarlos. Primero llamé a Marcos, pero no respondió. Luego llamé a Ricardo, pero tampoco contestó. Finalmente, marqué el número de Elena, y después de unos tonos, ella respondió. Hola, mira quién finalmente se despertó. Su tono era burlón, lleno de malicia. ¿Cómo pudieron hacer esto? Escupí las palabras, sintiendo cómo las lágrimas ardían en mis ojos. ¿Cómo pudieron irse de viaje sin mí? Yo lo planeé todo. Elena se rió, como si fuera la cosa más divertida del mundo. Oh, Isabel, fue solo una pequeña broma. Relájate. Compra un boleto y ven. ¿De verdad crees que voy a gastar más dinero para ir tras ustedes? No, Elena. Se acabó. Pero antes de que celebres tu victoria, ¿por qué no revisas tus boletos de regreso? Hubo un momento de silencio. ¿Qué quieres decir? Sonreí con frialdad. Revisa tus boletos, querida. Solo reservé boletos de ida. Si quieren volver a casa, tendrán que pagarlo ustedes mismos. El grito de sorpresa de Elena fue música para mis oídos. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de liberación y tristeza. Habían jugado con la persona equivocada. Y ahora, pagarían el precio de su crueldad. Cuando regresaron de Mallorca, no quise verlos. Envié los papeles de divorcio a Marcos sin decir una sola palabra. Él intentó contactarme, dejó cientos de mensajes de voz, desde súplicas hasta gritos llenos de rabia. Pero no respondí. Me había traicionado por última vez. A veces, el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Y yo había aprendido a respetarme a mí misma lo suficiente como para dejarlo ir. Firmar los papeles de divorcio fue a la vez doloroso y liberador. Sentí como un peso inmenso se desprendía de mis hombros, aunque una parte de mí seguía aferrándose a los recuerdos de los buenos momentos con Marcos. Pero cada vez que la nostalgia intentaba nublar mi juicio, recordaba la nota cruel pegada en la puerta, la sensación de abandono y la risa maliciosa de Elena al otro lado del teléfono. Me habían traicionado. No una, sino varias veces. Y había llegado el momento de romper el ciclo. Cuando Marcos recibió los papeles de divorcio, intentó contactarme. Me dejó mensajes suplicando perdón, prometiendo cambiar, rogándome que le diera otra oportunidad. Pero sabía que no podía confiar en él. Había roto su promesa demasiadas veces. No podía pasar el resto de mi vida dudando de sus intenciones, esperando la próxima broma a costa de mi dignidad. Aún así, el día que nos encontramos para la firma final, no pude evitar sentir una punzada de dolor al verlo. Se veía destrozado, con el rostro demacrado y los ojos rojos de tanto llorar. Isabel, por favor. No me dejes. Lo siento. Fui un idiota. No puedo vivir sin ti. Sus palabras me hicieron temblar, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Marcos? No es la broma. No es el hecho de que te fuiste sin mí. Es que te pedí respeto y elegiste humillarme. Una y otra vez. Y no puedo seguir con alguien que no me respeta. Él bajó la mirada, derrotado. No sabía que te hacía tanto daño. Pensé que... solo estabas exagerando. Ese es el problema. Nunca te importó cómo me sentía. Siempre fue más importante hacer reír a tus padres que proteger a tu esposa. Firmé los papeles con manos firmes, aunque por dentro sentía que me desgarraba en pedazos. Pero sabía que era lo correcto. No podía seguir sacrificando mi dignidad por amor. Me levanté y me dirigí a la puerta sin mirar atrás. Adiós, Marcos. Espero que encuentres la felicidad, pero no conmigo. Cerré la puerta con determinación, sintiendo cómo el capítulo de mi vida con Marcos finalmente se cerraba. Fue doloroso, sí. Pero también fue necesario. Volver a aprender a estar sola fue un proceso difícil. Hubo noches en las que me ahogaba en lágrimas, preguntándome en qué me había equivocado, cómo había permitido que alguien jugara con mis sentimientos de esa manera.
Pero poco a poco, empecé a reconstruirme. Me enfoqué en mi carrera, viajé sola por primera vez y me rodeé de personas que me valoraban y respetaban. Recibí noticias de Ricardo y Elena a través de amigos en común. Se las arreglaron para regresar de Mallorca, aunque a un precio bastante elevado. Me enteré de que Marcos estaba devastado, tratando de entender cómo había perdido a su esposa. Pero ya no me dolía. Había dejado de amarlo el día en que eligió la risa de sus padres sobre mi dignidad. Aprendí a valorarme, a poner límites claros y a no permitir que nadie más me humillara. Me di cuenta de que el respeto es la base de cualquier relación y que el amor no puede sobrevivir sin él. Empecé a sonreír de nuevo, a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a sentirme en paz con mi decisión. Un día, mientras caminaba por el Parque del Retiro en Madrid, sintiendo el sol en mi rostro y el viento acariciando mi piel, me detuve y respiré hondo. Me sentí libre, como si hubiera soltado un peso que había cargado durante años. Me di cuenta de que había aprendido a amarme a mí misma de una manera que nunca había hecho antes. Y ese fue el mayor regalo que me dejó mi divorcio. Había recuperado mi dignidad, mi independencia y mi paz interior. Y supe en ese momento que, pase lo que pase, nunca más permitiría que nadie volviera a jugar con mi corazón.